Saludos a todos. Estas son las noticias internacionales y de carácter de seguridad mundial para el día miércoles 28 de junio del año 2023. Comencemos. Pero primero hay que dar una noticia del día de ayer. En el día de ayer, martes 27 de junio, la agencia de noticias EFE reportó que misiles S-300 rusos impactaron la ciudad de Ucrania llamada Kramatorsk, en la provincia de Donetsk. Según la agencia de noticias Ukrinform, que es la agencia de noticias nacionales de Ucrania, este ataque, que por las fotografías se ve que fue en un área residencial donde alegadamente había un restaurante, le quitó la vida a 8 personas y 56 personas han resultado heridas, algunas de ellas con heridas leves y otras con heridas graves. Se reporta que entre los muertos hay una jovencita de 17 años, un niño de 12 años, más 2 jóvenes de 15 años, y entre los heridos hay un bebé de 8 meses de nacido. Naturalmente se espera que la cifra de fallecidos aumente en aquellos que han sido heridos de gravedad. Con respecto a Lukashenko, en el día de ayer martes, él confirmó que el jefe del grupo de los mercenarios de Wagner Group ya está instalado en el país de Belarus, donde tendrá que vivir en el exilio. La mediación de Lukashenko en esta crisis lo ha elevado a ser un protagonista mundial. 2 cosas que Lukashenko ha dicho en las últimas 48 horas son las siguientes: que el presidente Putin quería eliminar o borrar del mapa a Prigozhin, y lo segundo fue que se expresó en una actividad de entrega de grados de general a sus fuerzas armadas diciendo, y cito, de la traducción de la agencia EFE: la amenaza de un conflicto mundial nunca ha estado tan cerca. Si Rusia colapsa, moriremos todos. Si Rusia se derrumba, quedaremos bajo los escombros y moriremos todos. Cierro la cita. Para mí, naturalmente, esta actividad militar donde se promueven oficiales al rango de general y se dicen estas palabras es preocupante, porque tal vez es la antesala de que Bielorrusia entre a combate activo en Ucrania. Pero recuerden siempre de que estas traducciones de ruso a inglés o a castellano son imprecisas. En Europa, el secretario general de la OTAN, el señor Stoltenberg, dijo básicamente que ni Ucrania ni la OTAN deben subestimar el poder del mollero militar de Rusia, dejándose llevar por la percepción de que esta crisis ha debilitado por completo la capacidad militar de Rusia. En otras palabras, está diciendo que no bajen la guardia, creyendo que el enemigo se ha debilitado, y que no se precipiten a efectuar ataques creyendo que el enemigo ha perdido toda la capacidad para defenderse. Por ahora es incierto de cómo se van a dividir los mercenarios de Wagner Group. O sea, ¿cuántos se van a ir con Prigozhin a Belarus? ¿Y cuántos van a regresar a Ucrania para unirse al ejército ruso una vez firmen el contrato que, como les dije hace unos días atrás, el plazo que dio originalmente el general Shoigu era hasta el 1 de julio? Hay un puñado de casos donde se reporta que ex convictos de los mercenarios de Wagner Group que han regresado a Rusia, a sus hogares, han vuelto a su vida de criminales, donde por lo menos uno de ellos, en menos de 10 días de su regreso a su pueblo natal, volvió a asesinar, esta vez a puñaladas, a una anciana. Pero ¿qué se puede esperar de asesinos que fueron reclutados conociendo que eran asesinos para educarlos a ser peores asesinos, masacrando mujeres, niños y ancianos en Ucrania? Existe cierta preocupación en los países de la OTAN que si se reagrupan los mercenarios de Wagner Group en Belarus, que eso puede crear una inestabilidad mayor en la región.
Cambiando a otros temas y viajando a las naciones que están en el Medio Oriente. En las Naciones Unidas, el embajador de Israel llamado Gilad Erdan, aparentemente de forma desafiante, le dijo al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que Israel no va a detener la construcción de poblados de israelitas en los territorios invadidos en Cisjordania. El embajador de Israel dice que el pueblo de Israel no reconoce que esas sean tierras de los palestinos, porque esas son tierras donde el pueblo judío tiene derechos históricos, derechos morales y derechos legales. De esta manera, el gobierno de Israel se burla de los acuerdos que se hicieron en el año 1947, donde en los acuerdos de la partición de lo que era Palestina se estableció que Cisjordania le pertenecía al Estado árabe y que por ende todos los poblados de Israel en Cisjordania se clasifican como ilegales. En otras palabras, el embajador de Israel a las Naciones Unidas les ha dicho que Israel va a continuar sacando a los palestinos a la fuerza, donde esa fuerza puede ser letal. Recordemos un poco de historia, porque todo esto tiene sus inicios más o menos durante la Primera Guerra Mundial, cuando los británicos se apoderaron de Palestina creando lo que se conoce como el Mandato Palestino Británico, donde en aquel entonces el equivalente a las Naciones Unidas, una organización conocida como la Liga de las Naciones, le dio al Reino Unido poder absoluto sobre Palestina, donde el Reino Unido estableció un hogar para los judíos en ese territorio. Después llegó la Segunda Guerra Mundial, donde unos pocos años después se hizo una partición o una segregación de las tierras para crear el Estado de Israel, donde Cisjordania era parte de Jordania. Israel no se conformó con las tierras que se le asignaron, así que en el año 1967 expandió su territorio invadiendo a Cisjordania y también el este de Jerusalén, en lo que se conoce como la Guerra de los 6 días, donde a su vez inmediatamente construyó 100 poblados en territorio de los palestinos. También durante esos 6 días invadió lo que conocemos como la península de Sinaí. Y hasta el día de hoy todavía la comunidad internacional considera que Cisjordania es territorio ocupado ilegalmente por Israel. Si me equivoco en mi recolección de los hechos, durante los pasados 100 años, las correcciones son bienvenidas. Después del desafío del embajador de Israel ante las Naciones Unidas, ocurre simultáneamente un evento donde yo considero que es un tipo de chantaje por parte del primer ministro de Israel hacia los Estados Unidos. Porque según el portal de noticias Times of Israel, en una noticia que originalmente salió en el portal de noticias Walla de Israel, Netanyahu le dio la bienvenida a la creciente participación de China en la región. Según Netanyahu, la creciente participación de China en el Oriente Medio es positiva para Israel porque obligará a los Estados Unidos a seguir comprometido con Israel. Y además, se anuncia que Netanyahu ha sido invitado para visitar a China. Si usted no ve el chantaje, yo sí lo veo, porque prácticamente lo que está diciendo Netanyahu es que si Estados Unidos no lo ayuda y no le da lo que quiere, lo va a buscar en China, que como ustedes saben, China quiere desplazar a Estados Unidos del Oriente Medio. Y por eso ha estado activamente reuniéndose con los miembros de la Liga Árabe y apoyando sus autocracias y sus crímenes en contra de los derechos humanos. Recordemos también que yo he estado diciendo de que todos los países musulmanes han estado normalizando sus relaciones diplomáticas,
donde se podría hacer una coalición poderosa en contra de Israel. La posición expresada por la Liga Árabe en febrero del año 2023, de acuerdo al periódico Daily News de Egipto, con respecto al tema de Cisjordania, es la siguiente, y cito: la Liga Árabe ha condenado la escalada de Israel con sus ataques mortales, letales y medidas punitivas contra la población civil palestina en Cisjordania, incluida Jerusalén Oriental, ocupada, donde el mes pasado ejecutó a 35 palestinos, entre ellos 5 niños y una mujer, y dejó heridos cientos de otros. Israel también ha desatado manadas de colonos para llevar a cabo su agresión en contra de los civiles palestinos y sus propiedades, como parte de la escalada de agresión emprendida por el ejército de ocupación y sus colonos contra el pueblo palestino. Las autoridades de ocupación están cometiendo masacres y demoliendo casas, instituciones y propiedades palestinas en Jerusalén y en partes de Cisjordania, a gran escala, a un ritmo sin precedentes, apoyada oficialmente por el gobierno de Israel. Cierro la cita. Ahora cambiando de escenario y viajando a Taiwán, las agencias de noticias de Alemania, específicamente DW, informó que durante el día de ayer, martes 27, 2 fragatas rusas se acercaron a la costa este de Taiwán en un evento sin precedentes. Recordemos que hace pocas semanas atrás, otro evento extraño ocurrió en las aguas de Corea del Sur, cuando aviones de China y de Rusia, en una aparente maniobra coordinada, se acercaron al espacio aéreo en el perímetro de defensa de Corea del Sur. Yo solo puedo suponer que Rusia está simplemente manifestando su compromiso con China de ser socios militares estratégicos, dando un mensaje que el que se meta con China se mete con Rusia. Viajando ahora a Sudamérica, hay un segmento de la población de Venezuela que está celebrando la decisión de la Corte Internacional Penal de reanudar las investigaciones en contra del gobierno de Nicolás Maduro sobre presuntos crímenes a la humanidad. Por su parte, el gobierno de Venezuela va a apelar esta decisión ante la Sala de Apelaciones de la Corte Penal Internacional para que suspenda de una vez por todas la investigación contra la administración de Nicolás Maduro. Y ahora viajando a los Estados Unidos, en esa nación parece que engavetaron la posibilidad de que Jeffrey Epstein haya sido asesinado en su celda, ya que se ha concluido de que fue la negligencia de los guardias penales y su mala supervisión que le dieron una oportunidad al señor Epstein de quitarse su propia vida en la cárcel federal para no tener que enfrentarse a un juicio. Y ahora hablemos de temas que para mí son menos importantes, pero por alguna razón para muchos es de tanta importancia que necesitan saber algo de este tema todos los días. Y me refiero al minisubmarino Titán, accidentado en su viaje para ver el crucero Titanic. Primero voy a poner la siguiente lista en la pantalla. Lo que usted está viendo en estos momentos son las personas que hasta el presente han muerto en una actividad que se identifica que es para la clase adinerada, ya que tiene un costo que varía entre $60,000 a $200,000 por persona. Y esta actividad, este viaje, es subir al monte Everest, donde hasta junio de este año, del año 2023, se han reportado 17 muertes subiendo esta montaña, donde 5 de estas muertes son los guías que llevan a estos turistas
de este deporte extremo a esas elevaciones, donde además los cuerpos de 10 de estas personas no se pudieron recuperar, que significa que cayeron por un barranco, fueron víctimas de una avalancha u de otro tipo de accidente donde su cuerpo nunca se encontró. Estos turistas eran de países como Hungría, Canadá, Australia, Malasia, Singapur, China, India, Moldavia y Estados Unidos. Y en la lista de los fallecidos aparentemente solamente hay una mujer. Nadie habla de las muertes de estas 17 personas y a nadie le importa que estas personas hayan fallecido en una actividad de un deporte extremo, que a su vez es extremadamente caro, y a nadie le importa si se está haciendo una investigación para averiguar si las muertes fueron verdaderamente accidentales o si fueron asesinatos o producto de la negligencia criminal de alguna persona o compañía que lleva turistas al monte Everest. Y de aquí a diciembre del año 2023 habrán muerto varias personas adicionales en su aventura extrema de subir el monte Everest. Usted haga el contraste de lo anterior con el minisubmarino Titán, donde solamente fallecieron 5 personas, donde hubo una operación masiva de rescate, donde muchos recursos, hasta militares, participaron en esta búsqueda, que habrá costado millones, y donde los minisubmarinos enviados al fondo del mar recuperaron varias partes del minisubmarino Titán, que alegadamente son la maquinaria que estaba en la popa del submarino y la tapa en forma de domo que estaba en la proa del submarino, más otras piezas más. Estas piezas fueron llevadas al puerto de St. John, en la costa este de Canadá, en lo que se conoce como Terranova y Labrador, donde se ha hecho una coalición para investigar este incidente, compuesta de Canadá, Inglaterra, Estados Unidos y otros países. No se ha reportado que hayan recuperado la coraza central del minisubmarino Titán, ni tampoco restos humanos. Y voy a terminar con una noticia que parece un chiste. En la isla que se llama Puerto Rico, en el Mar Caribe, donde yo vivo, donde hay un gobierno quebrado, donde hay necesidad de maestros, de médicos, de policías y de muchos otros profesionales, donde hay sendos problemas en prácticamente todos los departamentos gubernamentales, más un sinnúmero de problemas sociales, como la criminalidad y el uso de drogas. Su Cámara de Representantes aprobó una resolución para llevar a cabo una investigación exhaustiva de lo que en el campo de los conspiralocos se llaman las estelas químicas o los chemtrails. La resolución de este cuerpo legislativo ordena indagar sobre los posibles efectos en la salud de este tipo de emisiones y los aviones destinados a la emisión de dichos chemtrails. Naturalmente, en el proceso democrático todavía falta que el Senado apruebe esta locura de proyecto y el gobernador la firme. Como ordena una investigación exhaustiva, supongo que se tendrán que asignar millones de dólares para contratar un equipo de científicos. Y además hay que darle a estos científicos facilidades adecuadas con todo el equipamiento que requieren esas facilidades. Y en adición, tendrán que comprar un avión especializado supersónico que pueda en un instante despegar de un aeropuerto y subir a interceptar estos aviones para identificarlos, tomando fotografías de su exterior y, si es posible, tomando fotografías
de los pilotos. Y en adición, equipado para poder tomar muestras de la atmósfera de la alegada estela química o chemtrail que está dejando sobre los cielos de Puerto Rico. Esto ningún país del mundo lo está haciendo, porque número 1, es una locura. Número 2, es un desperdicio de dinero. Y número 3, para llevar a cabo una verdadera investigación científica hay que tener un presupuesto de millones y millones de dólares. Se dice que cada pueblo tiene el gobierno que se merece. Así que supongo que Puerto Rico se merece un gobernador de estas personas que dicen que son magnéticas y que se pegan las cucharas. Y estas fueron las noticias escogidas para el día de hoy, 28 de junio del año 2023. Recuerde recomendar este proyecto noticioso porque sus recomendaciones son lo único que ayudan a este canal a crecer. Me da un like. Muchas gracias por los Super Thanks. Y nos vemos mañana en las noticias del 29 de junio. Hasta mañana.